Saludos, muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos como siempre a este su programa por la mañana. Les recuerdo, y creo que no es necesario, pero hoy es lunes 17 de febrero del año 2020. Un día triste para los dominicanos. Ayer empezamos un luto, un tiempo de duelo para la sociedad dominicana y para nuestra democracia. Otra estocada más a la democracia. Y qué pena que hoy tenga yo que estar aquí contándoles a ustedes una serie de detalles ocurridos durante todo el fin de semana que culminaron en la tragedia de suspender el proceso que se suponía iba a permitir a los dominicanos elegir sus nuevas autoridades municipales. Pero, crónica de una muerte anunciada, porque nosotros lo habíamos dicho en este espacio. El doctor Marino Vinicio Castillo también lo venía advirtiendo, porque esto se veía venir. La última firma encuestadora retrataba claro el cuadro que presentaba la sociedad dominicana. Ese cuadro era el reflejo de lo que la sociedad dominicana pensaba. ¿Y cuál era ese cuadro? Bueno, que el 70% de los dominicanos iban a favorecer a los partidos de oposición. Iban a favorecer con su voto a la oposición. Mayoritariamente, abrumadoramente mayoritario, el voto a favor de la oposición. Pero como Danilo Medina dijo que esas elecciones él las iba a ganar, aunque se quedaran 3 gatos en el PLD, él ahí. Él entendía que de esa forma también ganaba, boicoteando el proceso ante lo inminente. Porque el ego de ese gobierno y de ese partido de gobierno no les permite a ellos que el pueblo le restruje en la cara cómo es que piensa y cómo es que siente respecto a este comportamiento cobarde, este comportamiento también irresponsable del gobierno. Pero a todo esto, decir que las redes sociales ayer, eso fue increíble, cómo la gente al final concluyó diciendo, oh Dios mío, cuánta razón tenía Leonel Fernández. Cuánta razón tenía Leonel Fernández. Ante lo obvio, ante lo evidente, tenía que pasar una cosa, cierren la puerta, tenía que pasar una cosa así de grande como para que la gente tuviera que concluir en lo que era evidente, en lo que era obvio. Pero bien, cuánta razón tenía Leonel Fernández cuando de manera muy detallada, unos días después del proceso del 6 de octubre, le habló a la nación, dándole una explicación diciendo las razones que lo movían el 20 de octubre de ese mismo mes, o sea, de ese mismo año, del año pasado, salir de las filas del PLD ante los crímenes cometidos por esa organización política. Crímenes graves. Crímenes muy graves que atentan contra la democracia de un pueblo. Y yo pienso que todo esto nos tiene a nosotros que servir de lección. Antes de seguir con mi análisis, que no me quiero distraer, quiero saludar a mi compañero Manuel Brito, que se integra a la mesa. Manuel, buenos días. Lindsay, buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues decirles a ustedes que independientemente de todo eso, hay una serie de hechos que se dieron que también es importante primero empezar por ahí.
Desde el sábado temprano de la noche, muy temprano de la noche, ya estaba yo informada de todo lo que estaba pasando. A partir de las 7 de la noche, aproximadamente, tal cual lo dijo el doctor Leonel Fernández, empezaron a llegar una serie de informaciones más temprano, pero se fueron agudizando y volviendo, es como viral, algo viral, porque se fue multiplicando por mucho a nivel nacional, reportes de delegados de un sitio y de otro, de una provincia, de un municipio, de que había problemas, de que gentes de la Junta Central Electoral, técnicos, habían penetrado en los colegios sin previo aviso a los delegados de los demás partidos políticos, y habían penetrado manipulando los equipos. De hecho, yo invito a Eric, que le mandé ahí una imagen, la última imagen que te mandé, donde se ve, porque hubo un colegio aquí, por ejemplo, donde habían cámaras y donde se ve claramente a uno de los técnicos de la Junta Central Electoral manipulando la máquina, anotando una serie de seriales y de cosas. Una cosa increíble, señores, lo que pasó durante el fin de semana. Miren todo eso, ellos haciéndolo. No sé si es ese, pero bueno, aquí sucedieron una serie de cosas, de anomalías que se presentaron y que iban a traer estos resultados que al final se dieron. Nosotros lamentamos muchísimo que estas cosas pasaran, pero al final fue tan chapucero, tan vulgar este crimen, que no guardaron ni siquiera las formas. Es un crimen producto de la desesperación de un partido de gobierno que sabe que está perdido y que no admite ni tampoco acepta esa realidad. Ante la negación de la realidad, ¿qué hace? Actuar de esa manera irresponsable que actuaron estas personas. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque solamente hay que tener dos dedos de frente. Lo primero es que hay un precedente. El precedente es el 6 de octubre. ¿Cuántos actores hubo en ese proceso? Bueno, los tres partidos principales, por así decirlo. ¿Sí? Los dos partidos principales. PRM y PLD, que se fueron a un proceso de primarias. Un PRM que se fue con primarias cerradas y el PLD a imposición de Danilo que se fue con primarias abiertas. El PLD solamente estaba en el escenario, ¿verdad? Y dos principales contendores. Entonces, ¿qué pasó allí? Lo mismo. ¿Y cuál fue la denuncia de Leonel Fernández? La misma. Leonel dio detalles claros de lo que hicieron. ¿Y qué dijeron ellos? Ah, sí, eso es el pataleo del que perdió. Señores, todo el mundo sabe quién, a un hombre que ahí, cuando Gonzalo fue a votar, pómelo, a un hombre tan repudiado por la sociedad, una persona que él podrá ser buen ser humano, pero es una persona sin luces. Ponle audio, por favor. Ya puede bajar. Eso no fue un bu de un segundo, un bu largo y contundente, de rechazo, de repudio de parte de los dominicanos a su figura y al partido de gobierno, a todo lo que represente ese partido de gobierno que la gente en un porcentaje altísimo está rechazando. Le está pidiendo que ya basta, le está pidiendo que se vaya, le está pidiendo
que ya basta de los abusos del poder. Eso que pasó ayer domingo no fue más que justamente el abuso de un poder que ha llegado a unos niveles de intolerancia, de soberbia, sin límites. Yo lamento muchísimo que todo esto haya pasado, pero todavía estamos a tiempo. Ciertamente hay un luto, la gente se siente, ayer hubo se sentía en el ambiente ese pesar, ese dolor de parte de la sociedad dominicana. También felicitar a la oposición en sentido general porque supieron caminar juntos, asumieron esta crisis con mucha responsabilidad, llamando a su pueblo a estar tranquilo, a permanecer en sus casas, a que no se produjera ningún disturbio que podía suceder, que podía suceder. En cualquier otro país que no tenga el liderazgo de un Leonel Fernández a la cabeza que representa a esa oposición, este país se estuviera quemando por los cuatro costados. ¿Quién evitó que este país hoy estuviera prendido por las cuatro esquinas? Esa oposición madura, reflexiva, como debe de ser. Que a pesar de todas las sinvergüencerías que ha hecho este gobierno, esa oposición ha actuado con mucha ecuanimidad, con mucha madurez, como debe de ser en estos momentos de crisis que vive la democracia de la República Dominicana. La institucionalidad está en crisis. De todos modos, te paso la palabra, Manuel, porque son muchas las aristas que hay que analizar en el día de hoy. Bueno, la verdad, Lindsay, que el país está en una situación nunca visto, un golpe mortal a la democracia, un país que no tiene económicamente la oportunidad para partir de algún lado, darse el lujo de las grandes inversiones, los miles y miles de millones de pesos que sumado de manera individual, desde un simple regidor hasta un aspirante alcalde, gastando. Hay gente que en el día de hoy estaría pensando quizás hasta darse un tiro por lo que fue invertir sus bienes en un proceso electoral, más el costo de los impuestos de los ciudadanos para el precio tan alto que tiene la democracia en términos económicos. Y la verdad es que queda claramente demostrado de lo que se venía diciendo, con toda la responsabilidad, con todo el interés de que las cosas marcharan bien, que no nos unificáramos en la crisis y no hacer caso en el momento en que pudieran muchas de estas cosas haberse evitado. Nosotros en este programa, y de una naturaleza, la naturaleza misma del programa fue permanentemente de preocupación desde que se nombró al presidente de la Junta Central Electoral, que inició como un perico, y hasta hablábamos de que un juez en su condición de presidente de la Junta Central Electoral debía hablar por sentencia y todas las pelotas la quería parar. Y ahí están esos resultados. Todo está a la oportunidad para hacer análisis de todo tipo, muchos creando la confusión de no ser responsable, y esto es como ocurre cuando se produce un hecho de estos que se están produciendo de violencia en el país, que parte de quienes participan en ese crimen, junto con la víctima, andan buscando al responsable, siendo ellos de manera directa quienes han participado en ese crimen.
La verdad es que hay que preguntarse de un hecho, ¿quién es que se beneficia cuando ocurre una situación de esta naturaleza? ¿Por qué se produce? ¿Quiénes se benefician de ese resultado, de ese hecho ocurrido, de lo que se haya cometido? Entonces ahí tiene que haber una conclusión de que esto no vino del cielo, como dice el pueblo. No se produjo de manera fortuita. Alguien lo produjo y alguien se beneficia. Entonces, ocurrir un hecho de la trascendencia y el peso, como está la imagen del país en estos momentos, y que ocurra una situación de esta naturaleza, es un régimen de consecuencia, del famoso régimen de consecuencia, como pasó con las primarias, que no hay una sola situación más que la denuncia y no haya nadie que en términos legal haya respondido sobre lo que fue el proceso electoral de las primarias del 6 de octubre, y que un proceso de esta magnitud se lleve de paro todo lo que ha sido este esfuerzo, el mismo papel de la Junta Central Electoral, que ha sucumbido con esta situación. Su total fracaso. Ustedes se imaginan, señores, que este resultado hubiera sido en un proceso para elegir al presidente de la República, que los intereses, la efervescencia del país, la tensión que vive el país en un proceso para elegir las nuevas autoridades, se produzca un tollo advertido de esta naturaleza? ¿Cuál sería el nivel de consecuencia? Un pueblo tirado a las calles sin que nadie pudiera controlar esta situación. Y nada de esto ha ocurrido de manera sorpresiva, de que alguien haya dicho yo no lo sabía, pensé que no iba a ocurrir. Yo creo que en ningún proceso electoral en la historia democrática de la República Dominicana, por la misma naturaleza de este, se había hablado tanto sobre aspectos de prevenir de este proceso. Y fíjense que retornamos al pasado, peor que el pasado, porque en el pasado se pudieron haber dado elecciones de enmendar, pero borrar, suspender un proceso electoral después de tantas inversiones económicas. Eso dice real y efectivamente de que se volvió al pasado. Y alguien esto se está beneficiando. Todos los partidos, todo el liderazgo nacional ha pedido una investigación profunda de que los responsables de la situación que haya obligado a la Junta Central Electoral suspender estas elecciones sea castigado, se conozcan en detalles los hechos que ocurrieron a fin de que haya un régimen de consecuencia, y es de esperarse de que real y efectivamente así ocurra. Bueno, mira, ahora la dirigencia política está pidiendo, primero, que se investigue a profundidad, como tú bien señalas, y que haya régimen de consecuencia. Y segundo, el presidente Leonel Fernández ha llamado a un diálogo político de todas las fuerzas vivas de la nación, con el propósito de encontrarle una salida a este atolladero, a este tollo que han provocado las autoridades. Aquí todo el mundo sabe quién fue que cometió el crimen. De hecho, tenemos hasta imágenes de cómo fue que se cometió el crimen. Hay pruebas por doquier. Ese no es, ahora mismo, quizás es levantar más pruebas, organizarlas para procesar a ese grupo, digámoslo así.
Pero señores, aquí desde el viernes empezaron a dar, bueno, ¿qué trajo? Un proceso que ni siquiera culminó, que fue suspendido. Dejó un muerto y varios heridos. Un gobierno que estaba actuando de manera desesperada, cogiendo hasta candidatos presos, secuestrándolo. Son una verdadera locura. Es el sentirse acorralado que los hace cometer cualquier tipo de barbaridad, de sinvergüencería como las que han ocurrido, de por Dios, sin pensar en este pueblo, sin pensar en una absolutamente tragedia nadie. democrática, Sí, claro, terrible. pero que ellos, Wow. esa gente del gobierno, señores, no han medido consecuencias para nada. Esto significa, y esto tiene que tener, señores, innumerables lecturas, pero una de ellas es que toda esa dirigencia política de oposición tenga claro de que el gobierno no va a cesar de crear situaciones como las creadas ayer, porque se resiste a entregar el poder. Es una resistencia permanente que no creo que vaya a variar, a juzgar por el perfil de quien dirige el gobierno en estos momentos. Ese perfil de una persona completamente resentida, con una soberbia que lo ha llevado a decir públicamente que él es el que ha hecho el mejor gobierno, que él lo ha hecho mejor que Leonel, que lo ha hecho mejor que todos, que él va a ganar él solo este proceso. O sea, una serie de pronunciamientos que primero luce con mucha soberbia, pero segundo, pero ¿y cómo será que lo va a ganar solo si el pueblo no está ni siquiera el pueblo con él? ¿Cómo lo va a lograr? 6 de octubre repetido ayer. ¿De esa manera lo va a lograr? No, el pueblo dijo que no. Es que el pueblo dijo que no. Y es lo que tiene que aceptar este gobierno. De que a pesar de que se vio claramente que hubo un contubernio entre el gobierno y la Junta Central Electoral, que nosotros lo hemos dicho innúmeras veces, señores, yo estoy cansada de decirlo acá. Por eso es que ahora mismo la mayoría de los dominicanos está pidiendo la renuncia de la Junta Central Electoral. Pero no di que de los jueces ya, no, miren, que ese departamento técnico de informática se tiene que ir completo, desde la cabeza hasta los pies. Porque ustedes creen que utilizar muchachitos, como se vieron en los videos, Eric, ve a ver si tú encuentras de esos videos, muchachitos mandándolo a cometer ese crimen, muchachos que ahora es que están empezando su vida profesional, muchachos que son estudiantes, a cometer un crimen tan grande como este, que esos muchachos ni están conscientes de lo que estaban haciendo, simplemente lo mandaron a meter una serie de cosas en esa computadora y ellos hicieron su trabajo por 3 pesos. Pero ¿quiénes son los responsables? Bueno, la cabeza de esa entidad que se llama Junta Central Electoral. Ahí se tendría que ir todo el vivo. Lo segundo es que ya el voto automatizado, eso queda eliminado, ese voto electrónico queda eliminado completamente. ¿Qué dominicano va a creer en esa sinvergüencería? Miren lo que pasaba ahí. Entraba la cédula, ¿verdad? Le daba la cédula, registraba, y cuando se iba a la casilla, ¡ay!, le salía el PLD. Solamente, o sea, esa era la única opción que tenía ese ciudadano para votar, o si no, no votaba. Tan sencillo como eso. Eso estaba ocurriendo en muchísimas máquinas, en más del 80% de las máquinas instaladas. Cuando no aparecían nada más que los 3 primeros partidos, qué casualidad, los 3, PLD, PRM y PRD. En el mejor de los casos, nunca dejó de aparecer el PLD. El problema estuvo en los otros partidos políticos, la Fuerza del Pueblo ni se diga. En ninguna de las distintas modalidades del fraude nunca aparecía la Fuerza del Pueblo.
Aparecían algunos partidos políticos y ya. Algunos partidos, la boleta incompleta. Señores, una cosa, un crimen asqueante, porque las pruebas quedaron por todas partes evidenciadas. Pero perfecto, yo pienso que es fácil encontrar ahora al asesino, porque todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe quién es. ¿A quién no le convenía? Ahora están hablando a quién favorece o no favorece el crimen. Todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Todo el mundo lo sabe. Esa es una denuncia que Leonel Fernández hizo y que el gobierno, como contraparte, lo que salió diciendo, ay, sí, que el pataleo. Sí, mírenlo ahí, el pataleo. Ahora el pataleo es de la sociedad dominicana completa, ¿verdad? Eso por un lado, de que haya un diálogo político importante para llegar a una conclusión de todo esto. Buscarle una salida a esta sinvergüencería a la que se prestaron por lo menos dos partes. Porque no me hablen de que eso fue de manera unilateral, que lo hizo solamente que el gobierno. No, para eso se necesitaba la complicidad de parte de la Junta Central Electoral. Ese crimen no lo podían cometer sin la complicidad de la Junta. Esa es la verdad. Tampoco es que voy a adornar la píldora, ni mucho menos. Es la verdad. ¿Conviene al país o no conviene en estos momentos en que hay leyes, normas y reglas que, aunque el gobierno vive violándolas todas, la oposición no puede apelar a violar alguna norma? Y por eso es que Leonel llama a un diálogo franco y sincero de todas las fuerzas vivas de la nación. O sea, entiéndase, las dirigencias políticas, la dirigencia política de los partidos y también la sociedad civil, que participación ciudadana, qué sé yo, gentes de esa, que estén envueltos también de algún modo, de manera hasta colateral en este proceso. Yo creo que eso es lo sensato, lo lógico. Plantea ahí, Leonel, el primer paso a dar rumbo a buscar una solución a esta situación creada, porque ya no nos queda de otra que buscar la salida. Entonces, inmediatamente ocurra eso, luego que se pongan de acuerdo de cuál sería el momento ideal para celebrar estos comicios municipales, que tenemos el tiempo en contra, porque se supone que las autoridades, según la ley, se deben de juramentar, creo que es el 26 de abril o 24, abril, no, sí. No tengo claro si es 28 o 26, pero por los 20 y tanto, ahí está planteado en la ley que deben de juramentarse. Hay otros, como el abogado de Danilo Medina y el gobierno, Julio Curi, que de una vez empezó reforma constitucional. Miren, no le mencionen esa palabra a este pueblo, porque eso es como el diablo ver la cruz. No, y más en medio de esta situación. En medio de una crisis así. Hay que ser que venga prudente el gobierno y responsable a plantear modificación a la Constitución de la República. Eso es juchar las avispas. Eso en este momento es una mala palabra. La gente está muy clara en lo que quiere. Este pueblo sabe lo que quiere. Y si este pueblo ayer no se levantó, que empezaron los disturbios y mandaron a todo el mundo tranquilos, recójanse en sus casas, nosotros, la dirigencia política, nos vamos a encargar de buscarle la salida de manera civilizada a este pueblo. Y qué bueno que sea así. Porque la idea no es que hayan 200 muertos ni 300 heridos. No, lo que queremos es salvar la democracia sin que haya derramamiento de sangre. Bueno, porque que se produzca un caos, eso es lo que quiere el gobierno. Es más, con una situación así como la creada ayer, señores, aquí todavía estuviéramos recogiendo muertos. Y ese fue a ese
laberinto fue que nos metieron los que perpetraron el crimen ayer. Eso era lo que ellos querían, el caos, el desorden, la desobediencia civil. Eso era lo que querían provocar. Crear una situación, un ambiente en el que aquí no hayan elecciones, ni ahora ni en mayo. ¿Y qué sucede si no hay elecciones? Ay, que el que está es el que se queda. El que está es el que se queda. Por eso es que yo les digo a ustedes que no es actuar con pasión. Ahora hay que actuar con mucha ecuanimidad, con mucho razonamiento, buscándole la salida más idónea para el país, más conveniente para el país. Ahora, mira, Lindsay, la verdad es que si tú bien recuerdas la reciente participación del doctor Marino Vinicio Castillo con nosotros, cuando él decía, tú recuerdas que hablaba de los morenos en Asua, de sí, una situación, se refería en medio de ese contenido meticuloso, de tantas informaciones, que él hablaba de que sentía muy cargado el criterio, el tema de que en la República Dominicana había un interés marcado de que el proceso electoral no se produjera en la tranquilidad posible. Y esos ruidos, insistió 3 a 4 veces, lo dijo, bien recuerdo, de un ambiente de protesta en Asua, en una comunidad de los morenos. Y fíjense cómo exactamente se produce un ambiente que le crea una mancha indeleble, no solo al sistema electoral de la República Dominicana, sino a la democracia. El tercer domingo de febrero del 2020 en la República Dominicana quedará recordado como un día funesto. Es verdad que no es para retroceder y ahogarnos en lágrimas, en llanto hacia el pasado. Debe ser una oportunidad para la reflexión. Pero fíjense ustedes una situación, es difícil la crisis que vive el país electoral y política en estos momentos. Porque una Junta Central Electoral que al decir de lo que ha venido demostrando y como concluye de suspender estas elecciones, la incapacidad, gente por omisión o por negligencia en torno a todo este problema, se insiste en un régimen de consecuencias. Pero ¿qué garantía tiene el país? ¿Qué garantía tiene el país con que esta Junta tenga capacidad de no hacer un tollo peor? Ya con los hechos, los ruidos, los roces, la situación que hay, la tensión, la falta de credibilidad que tiene la gente sobre esta Junta para administrar el proceso y que volvamos y tropecemos con una situación más adelante peor, dándosele una oportunidad. No, si se va a cambiar, que si el liderazgo político se abocaría a una situación, cuál sería la salida, de más de cerca frente a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es ser más mansa, como se dice, que el becerro, para usar un término de pueblo o de oveja, la oveja mansa se mamantea la de ella y la del otro, por ser mansa, tranquila, va a ser más dócil a partir de esta realidad, de esta desvergüenza, porque es otra situación que hay planteado. Dentro de la gran crisis y la situación es que a qué nivel de responsabilidad estaría el liderazgo del país en asumir y poner otra vez el pandero en manos de esta Junta Central Electoral y que una situación peor con el proceso de mayor envergadura y ahora doble que hay.
cual es un camino sumamente difícil. Entonces, personas que no están en el ánimo de contribuir que esto salga bien, porque era lo que nosotros decíamos aquí en el programa. ¿Por qué insistíamos en apoyar la posición del presidente de la República? ¿No recuerdan cuando nosotros hablábamos de apoyar al presidente Fernández porque estaba actuando con un sentido de historia, como debe actuar un líder político frente a una sociedad que no estaba hablando? ¿Ustedes no recuerdan que usábamos mucho este criterio, las brasas del lado de su carne, como para favorecerse, como se da siempre en estos procesos? Sino que siempre planteaba aspectos generales, no de que para favorecer a Leonel Fernández, no para favorecer a Fuerza del Pueblo, no situacioncitas particulares. ¿Por qué había que apoyar al presidente Fernández en este proceso? Sino que planteaba situaciones que lo que era igual no era ventaja. Recuerden que nos cansábamos de decir esa situación. Entonces, estamos en presencia de una situación que no es tan fácil. No es tan fácil porque se quiere buscar una solución de una operación, de una crisis de salud de un paciente con un médico que ha demostrado que es inepto y está incapacidad esa junta médica de llevar a cabo esa operación y sacar a este paciente a libre término, un paciente que está en intensivo. Pero hay que entender que es un poco difícil, Lindsay, la situación. Bueno, mira, por eso don Vincho le decía cuando había tiempo, porque yo particularmente pienso que ya no hay tiempo, pero don Vincho le decía a Castaño Guzmán: Julio, vete, antes de que sea tarde. Lo dijo don Vincho en su programa de La Respuesta: vete, para que no dañes más el nombre de tu familia. Digo yo, porque en pocas palabras don Vincho lo dijo. Y don Vincho tiene un vínculo con esa familia y por eso se lo decía, por la confianza que tiene, que guarda una amistad de muchos años. Claro, de amigo profesional, familiar. Óyeme, ¿cómo termina este señor? Yo me imagino que para ese señor el día de ayer fue un día de un trago amargo muy fuerte. Pero ¿sabía o no sabía él que iba a tener que hacer eso? Lo que pasa es que el plan no le salió como ellos querían. Porque ellos querían boicotear las elecciones a nivel electrónico, a nivel de... Y como dijo él, el propio Julio César Castaño Guzmán, nada más en 18 municipios que se está utilizando el voto automatizado o electrónico. 140 o 100 que no sé cuánto. 140 de 158. Son manual. Sí. Pero también es cierto que esos 18 representan el 62% del electorado y que el otro lo que representa el 30 y pico por ciento. Sí. Entonces, él quería suspender parcialmente las elecciones. Pero ¿cuándo usted ha visto eso? El juego no se suspende parcialmente. El juego se suspende y ya. Empezó a llover y parcialmente no se puede suspender el juego. El juego se suspende y punto, y se da otro día que no esté lloviendo o que no haya ciclón. Entonces, cuando Julio César Castaño Guzmán llama a Luis Abinader, miren si el odio y el encono es tan fuerte a Leonel Fernández, que al único que no llamaron fue a Leonel. Porque saben bien que Leonel es un hombre, ellos interpretaron que al más idiota, ¿verdad? Al más tallota de todo, no. Entonces llaman a Luis Abinader, llamaron también a Quique, pero a Leonel Fernández, que es uno de los candidatos más importantes en este momento, que es el presidente del partido Fuerza del Pueblo y candidato presidencial, a él no lo llamaron. A él no lo llamaron. Consultaron a Abinader, pero Abinader sí le contestó como le tenía que contestar. Gracias a Dios. Quique le contestó como le tenía que contestar. Todos a una, en una posición firme de que no. La situación está, el caos es tan grande que esto hay que suspenderlo completamente. Esto no puede ser en un sitio sí, en otro no. Había una de las juezas que es muy amiga y muy canchanchana, que quería, dije, que se suspendiera parcialmente. Señores, una verdadera aberración,
un crimen asqueante. Querían era cometer el crimen, no era dándole un balazo y ya, no era acuchillada, rompiendo cada pieza, acuchillando y luego cortando cada pieza. Crimen atroz, sin ningún tipo de miramientos, no, es ya algo patológico. Entonces, al final, hubo ahí un video que salió, que luego se lo compartiremos, de aproximadamente 20 minutos, donde se ve a Julio César Castaño Guzmán. Dije, no, pero claro, ya estaba toda la dirigencia política ahí. Y al final todos terminaron aceptando. Todos, incluyendo Monchi Fadul, que no le quedó de otra de decir, no, sí. Yo también estoy de acuerdo en que se suspendan las elecciones de manera total. Pero lo que querían ellos en primer momento, hicieron el tanteo a ver si nada más la suspendían parcialmente. El caos iba a ser peor. Y mientras más iba avanzando el tiempo, las cosas se iban agudizando, porque esto empezó. Bueno, yo recibí varias llamadas el sábado en la noche. Se llamaron a todos los medios de comunicación que ya habían salido de los periódicos. Se llamó a los directores de medios televisivos y bueno, lo que se pudo hacer, poner al tanto a la prensa. Pero señores, lo peor de todo era que las autoridades de IFES y de la OEA no sabían nada. La Junta no le comunicó nada. Quien se lo debió de comunicar fue la oposición. Fue la oposición quien tuvo que poner en alerta a los observadores de la Junta, de la OEA y a la gente de IFES. Es ahí cuando ellos entonces también se presentan en la Junta Central Electoral. Allí estaban ya los delegados políticos de la oposición. Ahí estaba Manuel Crespo, Juárez Castillo, ahí estaba Natanael Concepción, ahí estaba Fernando Fernández, ahí estaban todos. Ahí estaba Orlando Jorge Mera, ahí estaban la gente de Quique, ahí estaban la gente del bloque institucional. O sea, ahí estaban todos. Y luego llegaron la gente de IFES cuando fueron avisados por ellos mismos, por la gente por los representantes de los partidos de oposición. Fueron ellos, la oposición, quien tuvo que poner en alerta, porque la Junta no le dijo ni esta boca es mía. Ellos estaban una irresponsabilidad del más alto nivel. Ajeno a lo que estaba pasando, claro. Una falta de gerencia, de seguimiento. En el hotel donde se hospedaban la gente de la OEA, por otro lado, también fueron a reunirse con ellos a decirle lo que estaba pasando. Una situación de crisis tan grande como esa y no se la habían anunciado a quienes debían estar al tanto de la situación. Y empezó todo este problema ahí. Hablé con Juárez Castillo a la 1 de la mañana. Y me explicó lo que estaba pasando. Dice, Lindsay, esto creo que es insalvable. Nos han pedido, porque a todo esto, el flamante Miguel Ángel García, el director de informática, dijo, no, el pero famoso. Bueno, sí, muy famoso él, muy famoso. Pidió que a las 5 de la mañana entonces se volvieran a reunir para tratar de salvar la situación. ¿Qué salvar? Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y no se pudo salvar porque era obvio que no había tiempo para salvarlo porque el daño que habían hecho. El paciente estaba en la morgue. Ya no había manera de hacerlo. ¿Qué queda como lectura de todo esto? Primero, desestimar el voto electrónico de manera permanente. No, eso hay que sacarlo del idioma, del diccionario electoral dominicano. Esa es eso la no primera, puede estar. esa es la primera, claro, nadie cree ya. Como nadie cree tampoco en las autoridades de la Junta, y es una lástima. ¿Qué decía Leonel? Leonel decía, bueno, pero es que la Junta es quien debe de ganarse la confianza del pueblo dominicano. No lo que decía la gente del PLD, de que a la Junta hay que respetarla, a la Junta hay que creer en ella. No, espérese un momentito ahí. La mujer del César no solamente dicen que no tiene que ser seria, sino también aparentarlo. Pero en el caso de la Junta Central Electoral, ni una cosa ni la otra.
En ningún momento esa Junta se ganó la valoración y la credibilidad de este pueblo dominicano. Muy por el contrario, el repudio, el rechazo por las acciones sesgadas de esa Junta Central Electoral que se veía arrodillada ante el Palacio Nacional. Por eso yo hablaba aquí de que el comité de base había un comité de base en la Junta Central Electoral del PLD, del partido de gobierno, de esa cúpula. Entonces, señores, lo primero es que a partir de ahora viene un proceso de diálogo que se tiene que dar a la mayor brevedad posible, de que se creen las condiciones. Y quien debería de tener, el presidente de la República no ha dicho ni esta boca es mía. Ante toda esta crisis que se ha armado, ese señor no ha dicho ni esta boca es mía. Ayer en la rueda de prensa, él le tiró esa canana a Temo. Y lo primero que dice Temo es de que aquí hubo un sabotaje. Hubo un sabotaje en esa junta. Eso es como el ladrón. Que él es el primero que después que se... un ladrón él mismo. Y buscando la víctima junto con la policía. Sí, todo el mundo sabe muy bien. Porque es que esta no es la primera vez que roban o que asesinan. Ya es repetitivo. Ya todo el mundo sabe quién es que se roba las cosas o que comete ese tipo de crímenes. Tan parecido, con el mismo perfil, con las mismas características, que ya la policía sabe a dónde es que tiene que buscar el criminal porque lo conoce con nombre y apellido. Así mismo está la población. Ese no es el tema, porque todo el mundo sabe quién fue que cometió el crimen. Eso no, de eso no hay dudas. Ahora lo que importa dentro de todo esto, y que se sigan dando las investigaciones, IFES va hoy, IFES ya tiene que empezar hoy a hacer una auditoría a esos equipos, claro. Aunque Leonel ayer dijo que la cadena de custodia de una vez se rompió, porque la gente de la Junta agarraron y empezaron a montar equipos de una vez y a llevárselos. Fíjense cómo ellos han actuado de manera sucia, sin ningún tipo tampoco de tapujo, ni sonrojo, ni nada. No, ellos fueron y agarraron sus equipos sin que allí haya una vigilancia de parte de los observadores de la OEA y participación ciudadana, etcétera. Delegados de partidos políticos, autoridades de esos partidos de oposición, no, sin nadie. Ellos agarraron sus equipos, lo montaron en un camión, en una cuestión y se lo llevaron. Ahí mismo se rompió esa cadena de custodia, pero perfecto. O IFES tiene que empezar a hacer un trabajo, se supone. Y ya IFES habló y dijo que bueno, que va a empezar a hacer las indagatorias del lugar, a hacer un expertise de esos equipos, a ver qué fue lo que pasó. Porque supuestamente doña Alhambra dijo que eso eran unos equipos robustos y un sistema robusto, como dijo también Leonel. Y llamó a la población a que den confianza. Ayer contundente el presidente Leonel Fernández. Tú lo tienes por ahí, Eric, ya. Para que me digas el tiempo que se toma Leonel para luego de la pausa, entonces nosotros vamos a poner el discurso del doctor Leonel Fernández para las personas que no lo vieron anoche, lo puedan apreciar en el día de hoy. Me dice que ¿cuántos minutos? 12 minutos. Habló Leonel, pero habló claro, contundente, de lo que había pasado y de las soluciones que se deben, probables soluciones que se pueden tener ante esto. ¿Cuál es? Que las resolvamos entre todos. ¿Quiénes somos todos? Bueno, los representantes de los partidos políticos, toda esa, digamos que la sociedad civil en un diálogo comprometido y serio para sacar la mejor de las soluciones ante una crisis política que vive la República Dominicana sin precedentes en la historia de nuestro país. Una mancha indeleble que deja a la democracia esta situación. Fíjate, Lindsay, cómo el presidente
Fernández en su alocución no vino haciendo gala de que yo dije. Fíjense que tenía razón. Humildad. Sí. Fíjense que yo se lo advertí. Y aún en medio de esa moral, porque hay que decirlo, señores, y de más estaría, porque la población ha estado siguiendo esas preocupaciones. Y fíjense que en medio de esa situación, al más alto nivel de este tollo y de este colapso, el presidente retoma a Fernández con humildad, con sentido de la historia, como un estadista, como un verdadero líder político. Y hace una locución y en medio de este lodazal, de esta situación... Haciendo planteamientos. ¿Tú te fijas, Lindsay? Haciendo un planteamiento. ¿Tú te fijas? Entonces, no tampoco jactándose de decir yo tú tenía la observa, razón, no. Pero porque habla como que, como un político comprometido. Eso es, cuando yo lo veía hablar, es como cuando tú le adviertes a un hijo tuyo, mira mi hijo, esto es así, así, así. Y al final, el muchacho sigue actuando para luego sufrir una consecuencia y luego ni se lo quiere decir a la madre porque sabe muy bien que la madre le va a decir, ay, mi hijo, te lo dije. Ay, mi hijo, te lo dije. Pero muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, no es un te lo dije, es que él, como sabe muy bien y se ha encargado de estudiar porque se reunió con expertos, en aquella ocasión, Leonel contrató una serie de expertos en el tema, pero expertos de gente de mucho no, y que viene participando a nivel internacional como observador de elecciones, sí, claro, con una experiencia que le permite un olfato fino, profundo, de alto escalado. Esa es la verdad. Una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, él contrató a este profesor experto en la materia y las conclusiones a que llegó este experto, luego Leonel la externó en un discurso a la nación que todo el mundo recuerda. Señores, ese discurso hay que volver a escucharlo ahora en estos momentos. Hay que ponerlo. Yo prometo mañana poner por lo menos una parte de ese discurso, porque es como si fuese hoy que lo estuviera diciendo Leonel. Lo que te observo, ese ambiente, ese criterio, entonces, eso es correcto. ¿Él qué plantea ahora? No, miren, lo que hay es que ponernos de acuerdo todos. Allá hay una realidad. Un planteamiento particular, que él plantea que la salida, la solución se tome en conjunto. Del liderazgo nacional. Que fue lo que faltó tanto también en esa Junta Central Electoral. ¿Qué pasa con esa junta? Bueno, muchos están pidiendo, y la verdad es que, Dios mío, a mí me pasa una cosa así, y yo ese mismo día renuncio. Junto con la suspensión de la junta me suspendo yo. En cualquier país medianamente democrático, hace rato que esa gente, no ayer, no, hace rato que debieron de renunciar. No llegar a la vergüenza de que lo saquen a patadas. O que lo esté pidiendo el país. Pero es que el país hace rato que lo está pidiendo. Y aún así no hacer. Y ellos están ahí. Ahora, ¿qué yo pienso? Sacar a toda esta gente, ¿qué tanto podría implicar peor desastre que el que tenemos? ¿O qué tal si se elige un grupo de notables? Gente del nivel de una Miriam Germán, gente de ese nivel, que pudiera acompañar a esa junta en este proceso. Quizás eso es lo menos traumático, pero con autoridad, un grupo de notables con autoridad, y que se les dé participación de cuanta cosa se haga. Miren, notables, nosotros vamos a mover esto de aquí a aquí, que se le dé participación. Quizás eso pudiera alivianar un poco la carga, porque entonces, no sé, porque eso habría que ver jurídicamente qué pasa, dejar ese vacío, y en ese vacío, ¿quién lo ocuparía?
o si ese grupo de notables durante ese tiempo pudieran actuar. O si la medicina va a ser peor que la enfermedad. Es que O sea, te decía ahorita que es una situación de notables sacando a esta gente, porque sumamente esa gente difícil. se ven muy comprometidas con el gobierno. Lo grave de esta situación es que ya ese pleno de la Junta y esa cabeza de la dirección de informática de la Junta, esas son personas muy maleadas. Muy maleadas, Esa gente están muy comprometidas ya con el gobierno. Y no hay La credibilidad, gente no oye, le Lince, tiene- es que no hay credibilidad, no, es que está no le totalmente tiene deteriorada confianza. la credibilidad. ¿Cómo se puede ir a un proceso con esa gente? Era lo Y que te nada decía más, ahorita. y nada más. Es imposible que eso suceda. Todos esos planteamientos se van a tener que dirimir poner claramente. ahí en la mesa al momento de que se produzca este diálogo, que tiene que ser a la mayor brevedad posible, porque esto no se puede dejar pasar así. En el día de hoy ya cada partido político debe de estar llamando entre uno y otro, poniéndose de acuerdo cuando inicia la reunión, este diálogo comprometido y serio para buscarle una salida ante esta crisis que estamos viviendo todos los dominicanos. Vámonos a una breve pausa. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos en unos instantes.